El campo tiene múltiples facetas y trabajos que se prolongan a lo largo del año. Eso siempre y cuando el productor sea un profesional de la agricultura. Y para optimizar las producciones, mantener el suelo sano, conservar la durabilidad de los frutales, existen diferentes técnicas, entre ellas la de la poda. Un arte milenario, un saber ancestral que ahora, a través de la técnica, ha logrado rendimientos y especificaciones en los frutos que están reclamando constantemente en los mercados. Podar es mucho más que cortar. Es conservar la vida del árbol para que ofrezca al productor verdaderos manjares. Estamos en un campo berciano un día del mes de febrero de 2021, una época del año especialmente importante para comenzar a realizar la técnica de la poda, especialmente en los árboles frutales. Y para ello, la Asociación Berciana de Agricultores ha traído a la comarca del Bierzo a un experto reconocido a nivel nacional. Él procede de Zaragoza e instruye a expertos en la agricultura y también a noveles en las plantaciones. Una técnica que puede tener muchos fines diferentes, pero sobre todo para conseguir que las producciones sean estables en el tiempo. Sobre todo para regularizarla, es decir, para que al cabo de los años el agricultor coja una cosecha lo más constante posible, porque hay muchos árboles que, en el supuesto de que no los podases, por decirlo de alguna manera, o que los podases mal, lo lógico es que produzcan una cierta alternancia. Un año echen mucho, al año siguiente poco, descansen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, cuando se han cansado en exceso. Entonces, la poda es el primer instrumento de regulación del árbol para que el árbol siempre vaya un poco descansado y pueda seguir trabajando siempre a un nivel óptimo. Y para que se lleve a buen término ese equilibrio constante en las producciones, el ejercicio correcto de la poda puede permitir lograr los objetivos o ser un auténtico desastre para la producción. Sí, hombre, pues por ejemplo, si tú un árbol lo podas en exceso, ¿no?, para que se haga muy fuerte, ¿qué ocurre? Aparte de que no produce tanto como podría producir, la fruta quizá pueda ser más gorda, pero se va a conservar peor y va a tener muchos problemas, sobre todo eso, de conservación, y va a ser difícil de que cuando la llevemos a la tienda se mantenga en buenas condiciones de color, de vivacidad y de todo, ¿no? Entonces, es conveniente que haya siempre un equilibrio entre la cantidad de fruta y el vigor del árbol, que no sea ni mucho ni poco. Y es que podar no solo es una técnica en la que hay que tomar decisiones respecto a que sesgar a la planta. Es un trabajo arduo, que lleva mucho tiempo a cada agricultor. El trabajo de campo al final es un trabajo continuo durante todo el año. Tienes épocas con más agobio porque son más acumulación de trabajo y otras un poco más relajadas, pero trabajo es todo el año. Ahora en esta época invernal, que como bien dices, alguien que desconozca puede pensar que no hay nada que hacer en el campo, que los árboles están ahí, hay que esperar a que llegue la primavera, pues realmente es una labor de trabajo bastante intensa, como es esta de la poda, ya que lleva muchas horas pues podar los miles de árboles que tenemos en la comarca para que produzcan bien durante la campaña. Y esta, a ver cómo evoluciona. Ya. ¿Y qué le fue fruta? Pues dejarla. Para quien no sea un experto en el mundo de la poda, hay una recomendación básica de este experto zaragozano. Ante la duda no lo toques. No, en general, sobre todo, yo creo que lo más importante que se puede decir es que no hay que hacer nada por hacerlo, sino entender que es un instrumento de regulación del árbol y que cuando un árbol tiene pocas yemas, pues prácticamente, aunque casi no se toque, no pasa nada, aunque el vecino se nos ría porque podamos parecer unos guarros o que hayamos dejado el árbol un poco de cualquier manera, pero es lo que procede, y al contrario, aunque no sea lo normal, si un árbol tenemos en un momento determinado con una cantidad de yemas florales tremendas y hay que quitar mucho, pues aunque parezca que lo hemos dejado pelado, pues a lo mejor también es lo que procede. Entonces,
es el primer instrumento para que al final consigamos que el árbol nos dé la fruta que nos tiene que dar, que es la que al final nos va a transformar en billetes. Y esta igual también, ¿sabes? Y sobre el terreno nos explica un caso concreto. No es el árbol el que se adapta al podador. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta planta, pues las yemas de flor se caracterizan porque, porque son mucho más gruesas que las de madera, porque en definitiva son yemas que están, por decirlo de alguna manera, preñadas. Las yemas de flor son yemas mucho más voluminosas que las yemas de madera, entonces dentro, cuando van a brotar, va a salir una yema de flor. Entonces, en este árbol están muy escasas, entonces hay que intentar no quitar ninguna rama por quitarla, porque si por casualidad nosotros hacemos un corte porque pensamos que es la rama densa y da la casualidad que tiene una o dos o tres yemas de flor, las vamos a eliminar también. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de elegir las ramas que eliminamos, porque como yo les digo a veces al agricultor, hay veces que la mejor poda es irnos para casa sin sacar la tijera del bolsillo, si es que no hace falta, ¿no? Le cortamos que haya más. Igual a la de abajo, la que está la tercera bajando para aquí. La clase avanza. Agricultores con una larga experiencia y también jóvenes que han cogido el relevo en el campo memorizan qué hacer y qué no hacer para la correcta salud del árbol frutal dedicado a la producción masiva en su consumo. Que no se puede aprender, más bien, porque la verdad que tiene una experiencia muy grande y se explica bien, y cosas que no sabía, yo que soy un neófito, estoy empezando en ello, pues mucha ayuda, la verdad que sí. Al final el rendimiento que le vas a sacar y el dinero que vas a ganar, ya no a lo mejor por cantidad, sino haciendo calidad, en fin, que la verdad que hay que tener una idea clara de lo que se quiere, lo que se busca, lo que te piden, y gracias a la poda es casi la forma mejor de hacerlo. Lo que va arriba, lo que va a las copas, generalmente se tiende a coger lo más débil para que no crezca demasiado, y nos está explicando que es lo contrario, que casi es mejor el más robusto, el que tira, el que tenga más fuerza, el que manda, es el que has de dejar. Sí, es lo más importante para los árboles frutales, para tener bastante producción y bueno, y para la producción en general, tanto para el agricultor como para el bierzo. Mirar bien el árbol para saber lo que tienes que quitar para tener producción, tanto para este año como para el año siguiente. Un árbol sano es un árbol con bastante producción. Plantar puede plantar todo el mundo, podar no sabe todo el mundo. Es una manera de vivirlo. El colectivo promotor de este curso de poda tiene como único objetivo que sus asociados optimicen las producciones. Estamos intentando profesionalizar cada día más el sector en la medida de lo posible y ver nuevos métodos de poda, lo que se está haciendo en otros lugares, y aprender y sacar conclusiones, que es lo importante, ¿no? Para, yo creo que aumentar en la medida de lo posible, no la calidad porque ya es excelente, pero sí la producción. La poda ha ido variando a lo largo de los últimos siglos, desde una utilización meramente estética a observar al árbol y cortar solo si es para su bien y su futuro. Ciencia, tecnología, tiene un poco de todo, ¿no? Pero sí, o sea, se puede considerar en parte un arte, ¿no? Obviamente. En el pasado se hacían podas más artísticas que ahora, o sea, había unas escuelas de podadores, sobre todo de Centro Europa, de Bélgica o de Francia, que aplicaban formas como muy geométricas, ¿no? Ahora mismo se tiende a una poda más natural, más un poco como el árbol le gusta hacerlo, de tal manera que si un árbol le gusta crecer hacia arriba, pues le dejemos que se exprese a su manera, y si un árbol le gusta más crecer hacia abajo, pues a su vez lo respetemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de que si el árbol está bien, es como más va a producir y como más beneficio le vamos a sacar, ¿no? Siempre dentro de unos parámetros de que la forma de manejo para nosotros sea práctica. En la poda es necesario saber qué cortar, pero también es muy importante el cuándo. Una de las cosas que yo más recalco es que sobre todo hay que intentar hacer la poda en periodos tales en que el árbol sea capaz de cicatrizar las heridas que nosotros le hacemos con la mayor facilidad. Porque si, por ejemplo,
podamos, sin preocuparnos de cuándo hacemos la poda, en un periodo húmedo en el que las enfermedades de madera pueden reproducirse con cierta facilidad, podemos provocarle infecciones sin querer muy importantes. Entonces, los periodos en el cual hacerlo son importantísimos, pero hay que pensar que los árboles tienen una gran facilidad para cicatrizar las heridas, incluso de forma natural. Si un árbol sufre una herida de un rayo, se le parte una rama del viento, lo que sea, los árboles tienen mecanismos de regeneración del tejido mucho mejores que no las plantas, que no los animales. Entonces no es la misma situación. Esa característica natural la aprovechamos pues para hacer ese tipo de intervenciones que, aunque parezcan agresivas, no lo son tanto. Abajo. Sí. Y ya habrá opción para que se renueve desde aquí. El mundo de la poda, arte, tecnología, al servicio de la salud de los árboles frutales y de las demandas del mercado. Y quitarle un poco de